Tardes, muy buenas. Vamos a ir calentando los motores, como digo siempre. Bueno, Eh, Sobre todo porque por ahí cuesta hoy, después de tanto festejo, ¿no? De ayer. está bien. Eh, Estamos muy como contentos dijo, porque, sí, como dijo el arquero, que se sentía más argentino que nunca, la concha de la lora, ajá, y, o alguna así otra palabrota. sí, eh, Eso es como el Viva Perón, claro, porque viste que el Viva Perón es la expresión máxima que podés decir de alegría, de siendo argentino, porque en potencia tenés todo. Vos decís viva sí, la patria, y sí, es la patria. Pero en el Viva Perón te proyectás, porque ya que eres una patria justa, libre y soberana. Entonces hoy es un día de Viva Perón, donde nos sentimos contentos, pues ganó la selección, es una alegría, pero es una alegría popular, y tiene que ver un poco con lo que me invitaste para hablar, porque esa cuestión de aburrido que tienen algunos intelectuales, que el fútbol es el opio de los pueblos, en esta idea de menospreciar cualquier cosa popular en su concepción burguesa. Un poco de eso capaz que lo rozamos, hablamos o nos ganamos algunos enemigos sí. gratuitamente. Yo creo que más de uno se va a sorprender cuando empiece a darse cuenta que el Dale Campeón es un desprendimiento de la marcha peronista, ¿no? Que capaz que no se sabe. Espero que se enteren. Bueno, eh, es un gustazo y sobre todo una alegría porque desde que lo fuimos comunicando he visto bastante interés, me han llegado comentarios, preguntas. Evidentemente puede ser que sea un tema que tal vez no se toca tanto y lo cual, bueno, para nosotros es un gusto porque la filosofía peronista no es algo, no es algo muerto, no es algo, una letra muerta, como se dice, o algo vacío, sino que tiene vigor y tiene vida. Elegimos el título de la charla de hoy, Filosofía Peronista, las diferencias de Hobbes y Marx, obviamente con Perón, para poder clarificar y sobre todo para refrescar, para dar a conocer, sin ningún tipo de distinción de público, si querés decirlo así, respecto del pensamiento o de los fundamentos filosóficos del peronismo. Para simplificar, podríamos decir que, bueno, la filosofía peronista está resumida en el discurso del general Perón del 9 de abril del 49. Sin embargo, obviamente que ya desde mucho antes, y obviamente después de ese momento, Perón habló de la filosofía peronista en reiterados discursos, en su obra en general, y antes de entrar en la temática puntualmente, quiero dejar ya establecidas las preguntas, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Cuando hicimos la comunicación, Nazareno preguntó, por ejemplo, ¿el hombre es lobo del hombre? El contrato social y la visión de Perón sobre estas cuestiones. Sergio Gómez, ¿por qué el justicialismo no es estatista si estatizó varias empresas? Y Macarena preguntó respecto de las similitudes, si habrá entre los personajes que nos convocan. Esto como para dejar algunas de las preguntas que nos llegaron, y ya para darte paso al desarrollo, como es costumbre, y haciendo honor al nombre de nuestra cuenta, voy a tomar como disparador un fragmento de lo que dijo Perón el 10 de agosto de 1948 ante autoridades de la Unión Sindical Universitaria. Entonces dijo Perón, he afirmado que la República Argentina ha de iniciar una nueva escuela filosófica, pero un tipo de filosofía integral, no aquella a que nos tienen acostumbrados los últimos tiempos. Olvidando a los clásicos, la filosofía se ha convertido muchas veces en un instrumento de engaños y divagaciones incontroladas. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir del general Perón,
¿Qué podríamos decir acerca de qué es la filosofía peronista y por qué esto de las divagaciones que son incontroladas? Bueno, el pensamiento de Perón está puesto al servicio de la verdad, por eso busca la perfección. Eh, y ahí tenemos un campo que nos separa con la filosofía moderna, que entabla todo dentro de lo que podría ser el relativismo, en un mundo sin verdades. Entonces después de ahí vamos a terminar, que eso termina, si querés, en la náusea, y para no eh, y abrirnos mucho y hablar sobre el tema, eh, creo que es importante tanto estos dos personajes, Karl Marx y Thomas Hobbes, eh, tenerlos presentes en todo lo que es el desarrollo de, del pensamiento de un militante para, para poderlo encontrar dónde están, detrás de qué cosas están estas ideas y cómo en el día a día el militante se las encuentra y cómo sortearlas. Porque si nos quedamos, o sea, la idea creo que bien vos tenés en Dijo Perón, no es encontrar ser una denuncia de lo que creemos que está mal, sino más bien afirmar lo que creemos que está bien. Y eso es un poco lo que hacemos todos los peronistas cuando mantenemos vivo y en práctica la doctrina de Perón. O sea, Ujú. mantenemos en práctica la doctrina de nuestro pueblo, eh, que es eso, la doctrina peronista, porque Perón la sacó de su pueblo, no inventó nada, y lo aplicamos para resolver los problemas que a diario tenemos. Entonces, en esto de resolver los problemas de los argentinos según nuestra forma, vamos a encontrar que tenemos todo un andamiaje eh, intelectual muy denso y pesado, que nace de estos dos señores, tanto Hobbes como Marx, que en definitiva y en última instancia los dos van a hablar del egoísmo del hombre. Uno con una mirada pesimista, la de Hobbes, otro con una mirada optimista victoriana bien de la reina inglesa, propia de su positivismo del siglo XIX y en última instancia del último lugar de residencia, la casa cómoda y confortable que le habrá dado Engels en Londres. Tiene que ver un poco también con eso, que, que después quizás podemos profundizar en algún momento, si nos da el tiempo, algunos digamos, párrafos de la obra de Marx, en donde podemos encontrar frases muy si se quiere, ofensivas ante nosotros los americanos, tanto en Marx como en Engels, y esta idea de superioridad cultural y de pensamiento que tenían el positivismo del siglo XIX es con ese prejuicio que muchos hoy toman el pensamiento marxista sin hacerle un cuestionamiento, un análisis de dónde se elabora esa idea. Y un poco también para, antes de puntualizar en Hobbes o en Marx, y hablando de marxismo, y en algo que también tienen en común, si queremos usarlo para los que nos están mirando, en el caso práctico de la Argentina, lo que podría haber sido el macrismo, que todos lo podemos categorizar dentro de lo que podría ser un liberalismo económico, un partido liberal eh, más del mundo occidental, eh, pero que adopta también, lo utiliza, y si no,
no tiene razón de ser el asesoramiento tan brillante, aunque contrario a los intereses argentinos de Durán Barba, de lo que es Gramsci y el gramscismo cultural, y eso está presente en estos señores. Y Gramsci va a decir que la idea, o sea, la filosofía alemana, Alemania va a aportar eso a lo que va a ser después el comunismo. Tanto en Kant y en Hegel van a estar los elementos filosóficos. La Francia va a poner la política con su revolución burguesa, madre inspiradora de la revolución rusa, soviética. Y Inglaterra va a ser la que ponga la economía, o sea, esa, esa idea de lucro que en Hobbes va a estar presente como un eh, mercantilismo mecanicista, y que en Marx también, en su materialismo dialéctico, como la economía por sobre todas las cosas, también comparte esta idea que en definitiva en los dos, y por eso yo hablaba de que esto lo tiene, eh, digamos, a flor de piel el macrismo, los dos determinan en cierta medida que la economía está por sobre la política. Y esto de que la economía está sobre la política, ahí sí es propio de lo que podría llegar a querer un señor burgués. Y en este análisis de esta evolución supuesta que encuentra en la historia el marxismo y saliendo de lo que sería un estado de atraso como es el feudalismo, vamos a ver que el señor feudal primero va a ser caballero hasta que después va a terminar siendo un oligarca. Y este oligarca lo que va a necesitar es que alguien represente su derecho de propiedad y se lo cuide. Y es en definitiva lo que tanto Hobbes en cierta medida va a lograr. Y lo que Marx también. Uno lo va a sociabilizar ese egoísmo en la lucha de clases. Y el otro es un hedonismo sensualista, donde placer y fuerza van a ser los motores de la acción del hombre, totalmente también determinados. O sea, el hombre despojado de toda dignidad, eh, son dos reduccionismos, si queremos, de la dignidad humana, O sea, donde la Hobbes persona prácticamente tiene, lo lleva a un estado de bestia, digamos, prácticamente al hombre. claro, en su estado de naturaleza, el hombre, eh, lo que quiere es, en fin último, el instinto de supervivencia, y en ese instinto de supervivencia lo llama a hacerse de su apetito para tener las necesidades de su subsistencia. Entonces, este afán de tener va a poner en riesgo la acumulación que vos tengas hasta ese momento. Y ahí está Claro. lo de la propiedad privada. Si vos acumulaste determinada riqueza, yo puedo ir y robártelas. Y empieza la guerra del hombre contra el hombre. Esto que el hombre lobo del hombre, que tanto se trillada la frase, eh, lo que está ahí latente es el conflicto, ¿no? Y cómo superar ese conflicto para salvaguardar la propiedad privada, que es en definitiva lo único, la resultante práctico de todo este sistema ideológico. Y del otro lado, en Marx, también es un problema del conflicto, que es la acumulación originaria. Esta separación que ve él entre el hombre, lo que hace, y los medios de producción, o sea que el producto final, cuando se libra en las relaciones de mercado y el hombre pierde, digamos ahí, su relación con lo que hace. Entonces, esa acumulación originaria y esta eh, necesidad del hombre de perseguir su subsistencia
en los dos pensadores va a estar como motor de lo que es la historia. Si se quiere, la mirada de Hobbes es atemporal y lo cargan en Hobbes propio de la ciencia de ese momento, y también pensemos que lo que dice el británico lo dice 200 años antes que Marx. Claro. Entonces, su ateísmo está, digamos, un poquito solapado, porque no era tan gratis antes hablar así tan libremente mal de Dios. En cambio, ya para la época de Marx, esto se podía hacer con un poquito más digamos, de De libertad. soltura, Ja. sí, de cadurismo o de fachatez, sin tantas Ahí, consecuencias. ahí vos sabés que yo, para poner un asterisco, diría que el primer elemento diferenciador de estos dos pensadores, personajes, pensadores, digamos, respecto de Perón, es que evidentemente en ellos el elemento espiritual está anulado, no está presente, nada de lo que tenga que ver con lo trascendente en ellos, por lo menos es considerado, o tal vez es como si fuese un disvalor, Claro, eh, como digo, como porque primera diferencia. claro, en Marx va a decir que el modo de producción, o sea, la vida material, condiciona todo el proceso de la vida social, política, espiritual del hombre. O sea, que la frase de él no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que por todo lo contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. En esta idea que tiene él de la vida, el Marx pone todo determinado según esta cuestión de lo material. Entonces lo espiritual, esta cuestión casi para él, si se quiere, parte de la superestructura, o sea, esta creación del imaginario del hombre, va a estar determinada por esa relación de la estructura económica donde el hombre está regido. Es Eso como es, una digamos, instancia. discúlpame, eso es, a esto hace referencia cuando hablas de algo tan presente en Marx, del tema de la estructura y la superestructura. Claro, que ahí si querés, en los marxistas actuales, hay determinados matices, eh, pero para Marx, lo importante era cambiar esa estructura, porque todo lo Ajá. otro caía. Entonces, si vos cambiabas las condiciones materiales y qué clase tenía los medios de producción, no importaba lo que para él era un obstáculo y el opio de los pueblos, que era la religión, porque eso iba a cambiar, según lo que él creía. Entonces, una mirada inmanente de la vida, totalmente lo espiritual no está presente, y en Hobbes tampoco, porque el hombre es cuerpo y movimiento. Hay digamos, un celo por utilizar la ciencia desde la parte física, vamos a la geometría, y si quieren una mirada también muy propia de Galileo Galilei, de la ciencia, en Hobbes. Entonces, hay este mecanicismo donde todo es esto último que te decía, el egoísmo como motor del hombre. Entonces, en esa mirada de un hombre encerrado en sí mismo, no hay espacio para nada que lo ponga a ese hombre a mirar preguntarse sobre el ser y preguntarse sobre cuál es su misión acá en la tierra. Si no, hay apetito, todo interior, todo nace de adentro del hombre, nada de afuera. La diferencia mayor con Perón y con, eh, no solo con, si querés pensarlo desde el propio Perón, si querés con un pensamiento más amplio que puede ser con la humanidad, es esta idea de qué es para mí el otro. Ujú. Y ahí, si querés, vamos a lo más religioso y esta idea que está en la Biblia de Caín y Abel, y es, ¿acaso yo tengo
que cuidar de mi hermano. Y bueno, sí, esto está resuelto en el peronismo y el peronismo aspira a resolver eso. En cambio, esto no. Son una mirada totalmente individualista y la otra disfrazada, ese mismo conflicto y esa misma mirada, visión, a través del colectivismo. Se sociabiliza el egoísmo y lo que hay es un problema no resuelto en ambos sobre la propiedad privada. En una será individual, en la otra será colectiva, pero lo ven como conflicto las relaciones sociales. De ahí que sí o sí en los dos está presente la guerra. Uno lo resolverá a través del pacto y la ley, esta ley como la posibilidad de, de regir la propiedad privada. Entonces en el pacto lo que se pone a resguarda es por un poder coercitivo que es el Estado, o sea, de la espada, porque Hobbes en esta mirada pesimista cree que el hombre solo va a poder eh, frenar su apetito si tiene un bien mayor en riesgo, que sería que lo maten. Claro. Entonces no te robo porque sé que el Estado viene y me mata. Un Estado absoluto, totalitario, totalmente coercitivo, que ahí si querés, eso lo vamos a tener más para acá, y está presente en todos los estados, todo lo que fueron los estados totalitarios del siglo XX, y si querés, el pensamiento de nuestra última dictadura militar. Y vas a ver que tanto el plan económico de Martínez de Dios y la desaparición de personas, el aparato del Estado, están ligadas en cumplir el plan económico. Sí, sí, todo respecto de la cuestión material y la propiedad privada, To- digamos. todo respeto del egoísmo y esta idea pesimista de la vida, porque Exacto. solo en una idea pesimista de la vida podés creer que haciendo determinada locura podés asustar a la sociedad para que se cumpla tu plan. Soy una mirada muy chiquitita, muy principista, donde las reducciones estas entran en el corazón y se convierten en odio y te toman la posibilidad de poder ver la realidad. Y en esto también no hay posibilidad de ver. Esta idea alemana de este racionalismo, pero que llevado al extremo, lo encierra al hombre en sí mismo y todos son ideas que se hacen adentro de ese hombre, donde la realidad, lo que se ve, no se cree. Y esto es propio también, este descrimiento de lo que puede ser, de lo que el otro dice que es, de lo que es la realidad, que en definitiva para Perón, que es la verdad y la realidad, bueno, ellos no lo pueden ver, porque como no ven la realidad, sino solo interpretan según lo que ellos piensan en su interior, y se arman estos mundos imaginarios, entramos en una espiral difícil de resolver porque se cierra la persona y todo trata de forzarlo según su propia ideología, que está presente en cómo Hobbes elabora estos pensamientos, extrapola lo que él dice que cree que es de Inglaterra, cómo es la sociedad de, de Londres del siglo XVII, y con eso genera un universal, porque esta es la otra cuestión. Necesitan tener cierta objetividad que le puede dar esta, este soporte, este lugar donde se apoyan, que es la ciencia, una ciencia totalmente instrumental para ellos, le ponen un poquito de ciencias duras, de física, de geometría, de matemática, para poder tomar de alguna manera, adquirir algún carácter de validez, y lo extrapolan como un universal. O sea, tuviste una hipótesis y esto es así. Sí, sí. Esta No está idea, presente, no está presente nada de, digamos,
ni de la forma de ser de los pueblos, y como decíamos, para retomar el hilo, ni nada que tenga que ver con lo trascendente o con la cuestión cultural propia de los pueblos del mundo. A eso te agrego, fíjate vos cómo, respecto de siempre lo que decimos de la unidad de concepción, el 2 de julio del 53, Perón dijo respecto de la filosofía o de la sofística, para agregar algo más, la filosofía es lo que ocurre, no lo que a ellos, a los filósofos, se les ocurre. Para, para Claro. acuñar un poco esto que vos decías. Y Tiene un... sí, Sí, no, sí, perdón. no, no, que para ir y venir un poco en la línea de la historia, todos estos elementos que va describiendo de los pensadores, fundamentalmente europeos, siempre van a tener una mirada despectiva, una especie de mirada con aire de superioridad de la civilización respecto de América. Entonces creo que Sí, eso va a ser muy, muy importante, no solamente que lo agregue, sino que para rescatar, si- eh, ya que digamos estamos en Europa y la mirada de Europa respecto del mundo, y ni hablar ya de América, ni de aquellos pueblos que en ese momento comenzaron a tener la influencia hispánica, y hemos llegado hasta acá en nuestra gran herencia hispánica, digamos. Yo creo que sería muy importante tener presente cómo Marx veía a los personajes históricos de la liberación americana. Para dar un ejemplo, ¿no? Recordemos cómo lo veía a Bolívar, que a Simón claro, Bolívar lo ahí, veía como una especie de vago, de holgazán, que lo único que hacía era hacer grandes entradas triunfales en las ciudades. esto lo cita muy bien en Colorado Ramos, en esto del trabajo de la Nación Sudamericana. eh, y ahí, tanto Engels como Marx tienen esto que vos marcás, eh, y Ramos lo marca para ese marxismo nacional, si se quiere. Es decir, miren de dónde pensamos, con qué categorías tenemos que pensar, y de dónde, cómo. Y ellos, tanto Engels, Marx, están inmersos en esa lógica del siglo XIX. Entonces, sí van a tener alguna que otra consideración por África o por Asia, pero no así por Sudamérica. Van a tener, van a hasta criticar quizás algún conducta totalmente explotadora y saqueadora del Imperio Británico en la India, por decirla que no porque eso en sí mismo para nosotros está mal, sino que al ser abusiva ponía en riesgo todo lo otro. Ellos creen en esta mirada civilizatoria que llevan, porque para cumplir su hipótesis de que el Estado, o sea, del feudalismo vamos a ir a este capitalismo y del capitalismo al supercapitalismo que va a ser el comunismo, él necesita que se cumpla. Entonces ahí como se forja, digamos, la realidad tiene que ser aquello que yo creo y si no está mal. Y en América, por esta, bien que vos marcás, herencia hispánica, era muy difícil introducir esto, porque Hasta el había día de otra hoy. idea, claro, hay una idea de justicia que siempre la van a tener los salvajes, los perseguidos, los callados de la historia, siempre va a estar en las periferias surgiendo, si queremos utilizar la categoría de nuestro Papa, eh, y esas categorías de la periferia, donde se puede ver bien todo, es donde también surgen ideas superadoras de los conflictos que hace 500 años está teniendo Occidente, desde, si querés, Lutero para acá, en esta idea de las oligarquías, ya sea cualquier príncipe o rey de Inglaterra que quiera separarse del Papa para eh, hacer la suya. Y es lo que está también implícito en Hobbes,
porque en fin último esto de la propiedad privada también tiene que ver con la riqueza de las naciones y la idea ahí sí del colonialismo, si querés, británico, es imperialismo británico, porque aquellas naciones que tienen más fuerza son las que van a determinar cuáles van a ser las relaciones para el resto, cumpliendo a través de lo que significaría la espada ahí, no el pueblo pactando con su rey, con su gobernante, sino con aquella nación que va a decir, bueno, seremos colonia, pero no me mates, porque el bien más preciado es la vida, entonces no me mates, dame un poquito de comer y deja que yo acá me desarrolle mi egoísmo acá adentro. Una cuestión muy, muy burda, pero así para tratar de ser gráfico, y que también en Marx está presente, porque si ello sirve para llegar a su hipótesis, no hay una crítica al colonialismo británico, o las No, no. críticas que en algún momento de su obra se pueden encontrar, vemos que años después se desdice o celebra otros acontecimientos eh, con determinada carga emotiva en lo que dice, muy grotesca. Afirmar las cosas que dijo de Bolívar habla del desprecio por lo que estaban haciendo los libertadores en América, eh, tratarlos a Engels celebrando que California es de los Estados Unidos y no de México, porque los mexicanos son holgazanes. Esa es la visión que estos muchachos británicos o europeos tenían del mundo. Entonces ahí, nosotros, dos caraduras que hacemos esto un domingo a la tarde, ¿de dónde nos basamos? Tomamos una pensadora nuestra, que es Amelia Poletti, y pasamos el chivo, utilizando la publicación de, del peronismo militante, de ediciones Capiangos, la irrupción de América en la historia y otros ensayos. Hay uno de los ensayos que es la comunidad disociada, que es esto que hacen Marx y Hobbes, disociar la comunidad eh, con esta idea de instalar el conflicto permanente. Y en esta compendio de ensayos de Amelia, que está con su obra póstuma, esto lo escribió antes de morir y fue publicado después, que es La irrupción de América en la historia, y esta idea de pensar la historia desde nosotros mismos con nuestras propias categorías, ¿no? Y de ahí es que nos animamos como militantes a rever esto y estudiarlo y proponerlo, digamos, nosotros porque lo hacemos desde la Academia de Formación continuamente y desde hace ya 10 años, pero con cada uno que conocemos lo invitamos a que lea y a que estudie en comunidad, en grupo, para poder llegar a estos análisis eh, y de empezar a ver, porque cuando hablamos de esta sensualidad exacerbada y esta idea del placer y del hedonismo que está en Hobbes, vamos a ver que en otras facetas del pensamiento moderno está presente esa idea, y donde placer y violencia están latentes en la cotidianidad de la persona de hoy. Y otra de las cosas que también no está en este librito, pero que es un breve ensayo de Amelia sobre Martin Heidegger, la recuperación del ser, hay otra cuestión que tiene Occidente, que es esta separación entre el pensar y el ser, que está eh, continuamente en tensión. No así para los orientales, ahí ya eso está resuelto de otra manera, pero nosotros sí, y ahí está este despojo por el ser a veces, este olvido, y en ese olvido del ser está también la técnica para poder manipular el ente, la cosa, la cuestión del pensar como una idea de la inteligencia, pero que tiene que ver con el dominio de la técnica. Ahí en Heidegger él explicaba que la técnica es una forma del ser también, y que es una forma también en ese olvido podía estar
presente, si se quería el ser, pero algo muy, digamos, difícil, pues llevaría para otra charla y no lo puedo, capaz, no me da para hacerlo tan rápido, pero sí, este olvido por el ser y esta adopción de la técnica nos lleva a que el materialismo, que es lo que une a ambos pensadores, sea apetecible a nosotros y parezcan sus razonamientos, su lógica, digamos, esta doctrina del pensamiento que es la lógica, como nos puede cerrar, nos parece, mira, es así. En realidad, lo que hay en estos dos atorrantes, porque son eso, es el uso instrumental de algunas cuestiones, una, una linda idea que lo justifica, eh, pero que está escondiendo en los dos una visión tramposa que se propone y ocultando también desde dónde y para qué. Cuando vos hablabas de esto de América y cómo ellos la miraban, en el caso de Mars, esto es que está presente en la leyenda negra británica en la forma, en la esencia de lo que ellos representan, y no dicen que no denuncian la explotación del pueblo americano por parte del imperialismo. Eh, y después van a pretender una explotación de esta élite, que puede ser la oligarquía, a través de ellos el control del Estado, para controlar todo lo demás. Porque en definitiva, su pensamiento es un pensamiento burgués. Lo que ellos elaboran como que es el proletario, es lo que en su interior creen que es un proletario. Porque si los medios de producción determinan mi conciencia, si yo nací en el conurbano bonaerense, ¿cómo es que puedo llegar a ser parte de la revolución? ¿Cómo mi conciencia va a poder pasar todos esos estadios para llegar a tener esa claridad y ser parte de la vanguardia y ser parte de la nomenclatura que tome el poder en la Argentina? Entonces, todo este sistema de pensamiento, cuando lo queremos poner en práctica en un pueblo como el americano, donde sea, y es difícil que camine con éxito. Y en la Argentina imposible. Puede en algún lado del Caribe por un tiempito andar, por algunas cuestiones que tienen que ver con la fatalidad del tiempo y del espacio. Si estás enfrente de los Estados Unidos y no hay tanta posibilidad de riqueza, y bueno, en algún momento, si la Unión Soviética te tira alguna moneda, algo podés llegar a hacer que sea un poquito más digno que ser el prostíbulo de los Estados Unidos y ser parte de la mafia de los cárteles de droga. Pero después de ahí, más para abajo y con la posibilidad que tenemos nosotros, es una locura pensar esto. Bueno, Déjame hacer ahí sin más, otro asterisco, porque pasaría, o sea, o parecería, mejor dicho, que hay un nivel de abstracción terrible que podría ser difícil de asir o de comprender. Pero todo esto que estamos charlando es Perón básico, es decir, todo este recorrido que hemos hecho hasta ahora tiene que ver con el desarrollo filosófico de tanto de la doctrina como de la comunidad organizada, que después, como decíamos hace un ratito, Perón plasmó en el cierre del Congreso de Filosofía, y que siguiendo esa línea histórica, esa línea de pensamiento, obviamente, Amelia Podetti, una filósofa argentina y peronista, sintetizó, diríamos, en esta obra la irrupción de América en la historia. Ahí uno de los seguidores nos pregunta, Marlon, cómo poder acceder a estos ensayos. Después, por PDF se lo podemos hacer llegar, no hay ningún inconveniente, Marlon. Inclusive está, tengo entendido que está en la web, pero lo hacemos llegar. Y también, ahí seguimos, pero digo que lo que estamos haciendo es trabajando, como decimos nosotros, a Perón filósofo,
y fundamentalmente en esta idea del trabajo de la comunidad organizada, que así a ojos vista podría parecer muy complejo, porque Perón en el discurso y obviamente en la obra, que no es lo mismo, sino que es el discurso más acotado, prácticamente hace un repaso de todo esto y de la historia, para poder llegar más o menos, que es lo que queremos dilucidar ahora, a estas conclusiones que estamos arribando. Ahí nos dice que ok, Marlon, así que después se lo hacemos llegar. Pero bueno, Había quería una hacer... pregunta Sí, que sí, te sí, habían hecho sobre el tema del estatismo, creo, del claro, peronismo. sí, Y bueno, ahí tuve una visión, si querés, privatista, estatal, colectivista, que en realidad es tecnocrática o que también encaja de la misma manera con estas empresas multinacionales, esta idea de que es de la propiedad privada. Y en todo este pensamiento de Marx, no vamos a encontrar nunca, pues en definitiva la propiedad de los medios de producción lo que plantea es que sean del Estado, y después va a decir que se va a abolir el Estado en, en una idea utópica de que los hombres ya no van a necesitar más de Estado, ahí hay un anarquismo latente, que también está ese anarquismo en ese cierto liberalismo del Hobbes también. Hay viste que acá lo tarambana como Sper o Milei tienen a veces esas acercamientos al anarquismo que hasta parecen simpáticos para un sí, peronista, pero sí, es sí, ahí, sí. es un momentito de pensamiento adolescente y después se les va en la parte para tratar de resolver lo que no pueden resolver en sus explicaciones. Pero son fugaces, es un ratito de romanticismo y después desaparece. Y de Bueno, rebeldía. claro, porque en definitiva son personas, aunque ellos lo tratan de negar, son personas. Entonces, hay esto de que no se entiende bien qué es la idea de comunidad y no esta idea de estatizar, sino que cuando el peronismo estatizaba era para poner los ferrocarriles, por ejemplo, al servicio de la producción nacional, al servicio de la comunicación de los pueblos, no una idea de eficiencia en el instrumento que se estatiza. No se persigue un afán de lucro o de eficientismo, sino utilizar esta herramienta que puede ser el ferrocarril para la comunicación de los pueblos y para poder acceder a que todos tengan las necesidades satisfechas y si después nos da, también poder exportar. Es una Yo creo idea, que creo que la consulta venía a cuenta, no solamente, entiendo yo, de la temática de hoy, sino de, bueno, esto, ¿por qué, digamos, no es estatista si se estatizó esta cantidad de empresas? Sino también esta otra cuestión que está tan presente, que parecería una contradicción de lo que está en la marcha de combatiendo el capital. Es decir, siempre, no tenemos que dejar de ver nunca la importancia de que nosotros buscamos el equilibrio y la armonía, en última instancia. Y eso exacto. no quiere decir estar ni un extremo ni en el otro, precisamente. Bueno, esto de la paradoja utilizada en el pensamiento político y llevada a este distributismo devolucionista, si querés, de alguna manera, eh, para devolverle al hombre la dignidad que ha sido despojado, porque lo que hace el Claro. justicialismo es eso, devolverle al hombre lo que al hombre le han sacado, pero por dignidad lo tiene. En esta idea de conflicto de Marx y de dominio, que es la idea de, si querés, utilizando terminología de Francisco, la globalización del paradigma tecnocrático también, porque en definitiva es eso, es parte de ese paradigma tecnocrático encajado en el Estado. Hoy lo son también las corporaciones, Bill Gates también es la globalización. En Marx, que no llegaba hasta ahí, lo ponía en el Estado. Pero esta idea de afán de lucro que está en Hobbes, en Marx está el dominio también de todas las cosas en esta resolución del conflicto a través de la lucha de clases. Y
Y ver la naturaleza también, si bien ello está presente por toda esta cuestión del siglo XIX, se habla mucho de la naturaleza, pero también este fatalismo a veces que utilizan de la naturaleza, también está la idea del dominio de la naturaleza por sobre todas las cosas. Porque como no hay valores, no hay nada. Y ahí vemos que la idea de ecología no está para nada en estos tipos. Y hay una separación del hombre con lo que es todo lo que lo rodea. No me importa dónde estoy. En realidad lo único que hay es egoísmo, apetito, afán de lucro, por un lado o por el otro. Colectivista, individualista, pero está presente los mismos motores. Ven al hombre como una máquina que a los mismos estímulos reacciona. Y esto en el peronismo, totalmente un hombre que tiene otras dimensiones, no es solo una dimensión biológica y, y su intelecto, sino también una dimensión espiritual y alma, y los pueblos tienen alma, y los pueblos se quieren realizar en comunidad, y no a través del conflicto, no a través de la guerra, no a través de una cuestión violenta. Es que el justicialismo viene a zanjar esto con su tercera posición, con su doctrina, con toda su obra de gobierno y con todo lo que encarna cada peronista cuando lo pone en práctica. Entonces, esta mirada, Es la si verdad se 14 quiere, del peronismo, digamos. claro, esta mirada con sus certidumbres apodíticas que tienen estos pensamientos, como que son infalibles, no se los puede poner en duda porque ellos vienen a mistificar con esta idea de ciencia. Y en realidad es una ciencia agarrada de los pelos, porque extrapolar cosas, tomar un caso y de ahí para todo como un universal, Como en según lo es serie. un capricho. Es un capricho que si vos tenés en la plata de Engels y no le jorobás a lo que quiere hacer el imperialismo británico y lo que están haciendo los bancos en el mundo, bueno, sí, te molestaste en París, te sacan de allá, te llevan para acá otro caserón en Londres, te sacaron de Alemania. Sos un pensador, o en realidad sos un intelectual del establishment. Y era eso este Claro. muchacho. Un intelectual del establishment por siniestra, mientras que por derecha tendrían a otro que le hacía de contrapunto en esta idea de que haya un contrapunto entre nuestras dos visiones de mundo totalmente antagónicas para lo que es el pensamiento academicista, pero que en realidad llevan a la misma conclusión. Y hay un tercero excluido que son los pueblos, que en realidad en estos dos muchachos son las personas, ya ni los pueblos, son las personas, porque dos vanguardias esclarecidas, una porque es el pensador de la oligarquía británica como Hobbes, y otra este muchacho que si querés viene sí de las periferias europeas, en el sentido que viene de por ahí va abajo, lo toman porque les cae simpático, que les sirve a propiciar en esta idea de cómo va a ser el mundo. Bueno, si no podemos desde la oligarquía hacer todo, nos quedamos con todo desde el aparato del Estado, pero llevemos a que todo el mundo sea despojado de su tierra y que se meta todo el mundo en el mercado, porque el mercado es nuestro. Entonces, ¿vos qué sos ahora? No sos más el dueño de un campo en Europa, sino que ahora sos un obrero que vive en un burgo ahí amontonado, como puede vivir hoy un pobre africano o un pobre eh, tipo de Medio Oriente corriendo con una bicicleta llevando pizza por las calles del mundo. Acá como puede ser un venezolano, allá tenemos la cantidad de todos estos pueblos que le han bombardeado y plantado extremismo a más no poder en los últimos años, y que ahora están en Europa amontonados en algún lado dentro del mercado, tratando de entrar al mercado para sobrevivir. Esta es la idea que se ha hecho con estos dos extremos. Dos antagonismos totalmente falsos, que no se pelean en nada porque están los dos unidos en ese inmanentismo, en un mundo sin Dios, en un mundo donde mi hermano no existe, donde solo debo hacer lo que dice mi apetito.
y que uno me lo justifica a través de esta lucha de clases, donde supuestamente hay unos malos y los proletarios son los buenos, pero eso pensado en un intelectual que va paseando por Europa al calor de las revoluciones que van generando estos hombres despojados de su medio de producción, si querés, porque pasaron a habitar los burgos, o sea, las grandes ciudades, una vez de que se los lleva por el mercado a esa situación, y donde no se les pregunta cómo quieren que sea su vida, sino que el modelo terminado es este: hagas un asalariado, te vamos a dar 2 mangos y si callate porque te mato. No, en esto me hace acordar o a establecer un paralelismo con, hablando de máquinas, o de como si la persona humana fuera una máquina, de que es como un electrodoméstico, un artefacto que viene con un manual de instrucciones y esto es lo que hay que hacer, la vida, la forma de vivir. Lo que me están En esta apuntando ciencia, de estudios centrales es la hora. bueno, Eh, bueno, yo pienso que para ir dándole un cierre, porque viste que si no se corta y sí, no quedaría una lástima, sino, eh, hemos hecho obviamente una cuestión somera, que seguramente que la tendremos que desarrollar si podemos establecerlo en algunos encuentros más. Agradecemos a todos los que se fueron conectando. El Factor Francisco, Conexión Histórica. Bueno, no logro verlos a todos ahora, después, bueno, los voy a ir saludando. Yo lo que quería dejar para cerrar era una síntesis de todo lo que fuimos diciendo. Y bueno, al principio por esta cuestión de la cotidianidad no te presenté, pero bueno, vos estabas en el flyer de un hombre. Pablo, además de ser mi amigo y de ser peronista, es profesor de historia. Y bueno, lo que tratamos de hacer hoy fue una cuestión somera, un repaso de los elementos diferenciadores de Hobbes y de Marx respecto de Perón, pero no debemos dejar de hacer mención de que en toda la filosofía peronista, la persona humana está en el medio, en el lugar de trascendencia, de la importancia. Y yo para cerrar, y que ya te dejo para el cierre, voy a ir, sí, al 19 de mayo del 50, cuando es una de las veces que Perón mencionó a la comunidad organizada tal como se conoció después. Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos. Esto lo dijo ante la firma del convenio del Sindicato de la Alimentación. Esta es otra de las síntesis que parecería que es simple, que es una frasecita, pero que resume todo lo que fuimos diciendo. Bueno, yo te dejo el minutito final. bueno, agradecerte y proponerte para la próxima, a ver si podemos hablar del poder, Sí, utilizando, digamos, el trabajo de Romano Guardini, me parece importante. Para otra ocasión también, si podemos hablar de los valores, que hoy podíamos haberlo tocado, pero bueno, no nos dio el tiempo quizá, a través de la obra de Comar, que nosotros tanto empleamos en la Academia de Formación. Me parece importante que para tus oyentes de los vivos son temas importantes, en lo que un militante o alguien que tiene esta apetencia por estas cosas le simplifica y puede ganar tiempo en un montón de lecturas que quizás, por toda esta cuestión academicista que tienen las universidades o nuestro sistema de educación, eh, nos llevan a ser difícil de encontrar, porque todo está formateado según estos intelectuales al servicio del poder, y como vemos este poder mundial en todos lados hace lo mismo. Entonces, como creemos que en definitiva, si lo querés simplificar, Clarín miente, bueno, ujú, hay que creer. Sí. Digamos que si es así, veamos que hay eh, todo un mundo fuera de lo que nos propone el poder y que hay que buscarlo y a veces es difícil. Entonces, para simplificar, es que nosotros buscamos, no sé, en Amelia Podetti, en Romano Guardini, en Comar,
Die Hard, y sobre todo en Perón, que en realidad es, todos estos que nombramos es para tratar de entender mejor a Perón, o poder Claro. acercarnos a Perón después de tanto tiempo, para ir limpiando la cantidad de porquería que han puesto todos los entrismos y ataques del poder, De un lado y del eh, otro. claro, de todos lados, de Hobbes y de Marx, que están latentes todo el tiempo, para que el pueblo argentino no se encuentre con Perón. Lo que nosotros Y buscamos es ese encuentro sí, con Perón de cada uno para podernos encontrar en la doctrina peronista y para podernos encontrar en una acción eh, popular que, que posibilite el pueblo un conductor y la posibilidad de volver a una senda que nos acerque a continuar el proceso de liberación de la patria, quizá no de forma definitiva, pero sí que vuelva a una senda de liberación de la patria y no a mendigar para ver si podemos comer o tratando de hacer equilibrios entre los poderes para no enojar a todos o a ninguno y estar eh, viviendo de las vacunas que nos pueden tirar o, o de lo que podemos llegar a realizar sin que se enoje el FMI o algún otro instrumento que tiene el poder. Digo, en esto de pensar por nosotros mismos y de valernos por nosotros mismos, está también el compromiso como militante de poder acercarnos a las lecturas, de poder acercarnos a debatirlo con nosotros, si queremos, para dialogarlo con los demás, para despojarme yo de ese armado que ya tenía, a ver si yo tengo en mí la leyenda negra, si yo tengo en mí una mirada del marxismo que ya Abelardo Ramos la puso en crítica hace 50 años. Y si yo me ahora, considero marxista, viste que siempre quise decir esto, no, nos sacan del aire. ah, Yo lo que agradezco, bueno, es también a Conexión Histórica de Venezuela. El otro día me hizo una entrevista muy, muy amena. A John López propone de alguna manera hacer otro vivo sobre la tercera posición, la diferencia entre la socialdemocracia y la tercera vía de Tony Blair, ahí hace referencia a eso. Bueno, ya lo vamos a programar. Bueno, Pablo, muchas gracias y vamos a seguirla. Lo vamos a comunicar y será cuestión de organizarnos. bien, te Un agradezco y abrazo. estamos hasta la próxima vez. Chao, gracias. Chao, chao.